De momento tengo 6 libros publicados. Una novela, Les porteurs de parole, publicada en la editorial L'Harmattan, Los portadores de palabra. Después de eso publiqué un libro, un ensayo lingüístico que se llama Al-Andalus, voyage dans la mémoire, sur les traces de la civilisation hispano-musulmane. Después publiqué L'Oranien espagnol, approche sociale et linguistique, y mi primera obra en español, Para un Islam de las Luces, Volver al Espíritu de Córdoba. Y mis 2 últimos libros es una novela en francés, Les vies multiples d'Adam, las vidas múltiples de Adam, y un conjunto de crónicas que se llama Penser l'interculturalité, la littérature et l'islam, texte et prétexte d'un homme de l'entre-deux. Eso más o menos lo que he escrito. No, ningún libro en árabe, algunas crónicas. Lo que pasa es que libros, ningún libro en árabe, porque me considero más como francófono o hispanófono que poder escribir algo con matices en árabe. No lo sé. No lo sé porque depende de la idea, depende de la primera frase que me sale. A veces me sale en francés, a veces me sale en español. Parto de una idea y la primera forma en que me sale, sigo con este idioma. Si me sale en español la primera frase de la crónica, del texto, del libro, de una forma inconsciente, sigo con este idioma. Es decir, por ejemplo, para mi última novela, Les vies multiples d'Adam, había surgido con una frase en mi mente. Ce matin, j'ai été voir la tombe de mon père. Esta mañana he ido a ver la tumba de mi padre, pero me salió en francés. Y a partir de ahí empecé seguí con toda la novela en francés. Para el otro libro, Para un Islam de las Luces, fue una frase del Corán, pero en español, una azora, y a partir de esta azora que me salió en francés porque lo había leído en alguna parte, surgió todo el ensayo en español. Es así, es decir, a veces es la temática, a veces es la primera frase, pero yo creo que no es algo inconsciente, que surge de una forma totalmente así, sin ninguna forma consciente, vamos. Sí, eso surgió a raíz de mis vivencias. Orán es una ciudad multicultural. Orán siempre ha convivido con árabes, argelinos, españoles, franceses, judíos, malteses, y esta vivencia ha hecho que he pensado en que la forma de convivir es aceptar el otro, aceptar la pluralidad. Y a partir de ello
empezado un poco a trabajar sobre este tema. Hicimos un pequeño congreso, seminario en Orán, y procuro siempre trabajar sobre este diálogo de cultura como esencia, sobre todo a partir de las vivencias que he tenido en Orán, siendo una ciudad de un territorio totalmente multicultural. Pues aceptar el otro, aceptar la pluralidad, aceptar la pluralidad de cultura, la pluralidad de religiones, aceptar el otro que sea musulmán, cristiano, negro, transexual, homosexual. En fin, es esto. Yo creo que la interculturalidad, en su sentido más amplio, es poder ver el otro, pero que no sea, y verlo no como enemigo. Hace poco estábamos hablando con nuestro amigo y me dijo que la esencia es ver el otro como algo que nos puede aportar algo y al quien yo puedo aportar algo, y no verlo como un enemigo. Yo creo que el mundo siempre vivimos en esta forma en que no se entiende la alteridad. La alteridad se ve siempre como un peligro para nuestra supervivencia, lo que a mí eso me revienta, porque yo siempre he aprendido del otro, aprendido del negro, del blanco, del chino, de las personas diferentes a todo lo que he vivido. Y eso creo que el punto de partida fue mi infancia, porque siempre en Orán hemos vivido en este ambiente. Ayer en la conferencia dije que mi abuela y mis padres hablaban español sin haber viajado nunca en España, con el contacto de los españoles que habían inmigrado ahora en Argelia. Entonces, es esto. Yo creo que la interculturalidad, este poder, esta posibilidad que tenemos de entender el otro o de hacer todo para entenderlo, y los aportes mutuos entre las dos culturas. Es difícil. Es difícil, sobre todo en países europeos donde hay tensiones, los contactos no siempre son buenos como en Francia, pero yo creo que aunque fuera una utopía de entender el otro, de aceptar el otro en estas sociedades europeas, yo creo que hay que intentarlo. Sí, es mi última novela. Además, es tan nueva que ni siquiera tengo una copia, un ejemplar conmigo, porque salió hace como un par de semanas en una editorial argelina, que se llama la editorial France Fanon. Levi cuenta la historia de Adam, que es un escritor frustrado, que después de la muerte repentina de su mujer, pierde un poco sus señas de identidad, como en francés, il perd ses repères. Y a partir de ahí
se pierde en sus divagaciones hasta su encuentro con Pablo, un anciano español que vive en Orán, porque él se sitúa en Orán. Y a partir de este encuentro con Pablo, revive o intenta reconstruirse con la literatura, con una especie de aprendizaje de la vida con este señor. Es una novela sobre el poder de la literatura, sobre el poder de las palabras, sobre el poder de cómo la literatura, a partir de una ficción literaria, cómo a partir de la literatura podemos construir el mundo y cómo una persona puede reconstruirse a partir de las desgracias de este señor, de Adán, la muerte de su mujer, cómo intenta reconstruir un poco su forma de ver la vida a través de la literatura con el contacto de Pablo. Sí, depende cómo lo enfocamos. Muchos critican este periodo de la historia diciendo que idealizamos demasiado la época de Al-Ándalus. Lo que pasa es que yo matizo eso, porque sé perfectamente que no hubo una convivencia entre musulmanes, judíos y cristianos en Andaluz, sino una coexistencia y una forma de aceptar el otro. Por ejemplo, en la época de Al-Ándalus, los que vivían en territorio que no era suyo, por ejemplo, los cristianos o los judíos que vivían en tierra musulmana, eran lo que llamábamos los dhimmis. Los dhimmis, el dhimmi, en árabe dhimmi, es el que tenía que pagar un tributo para convivir con los españoles, con los musulmanes. Entonces, yo matizo esto. Es decir, muchos musulmanes consideran Al-Ándalus como un paraíso perdido, o un Edén. Para mí no es el caso. Sé perfectamente las tensiones, los problemas que ha habido de convivencia entre las tres culturas, las tres religiones. Por ejemplo, en tierra musulmana no había iglesia. Es decir, no era todo rosa, todo bueno, pero es un periodo de la historia en que han podido coexistir tres religiones, tres culturas. Entonces la pregunta que hago en este libro es ¿por qué ahora, en el siglo XX, en el siglo XXI, por qué ahora no podemos llegar a esta coexistencia en esta época de tensiones, en época de conflictos, de nacionalismos reductores primarios que hay en este mundo? Esa es la pregunta que hago. Ahora, para ambas culturas, pero básicamente, ya que está publicada en francés para el lector francófono, para los franceses, para los argelinos, para que sepan
lo que ha sido al andaluz, y porque al andaluz a la memoria es al mismo tiempo una especie de, es una mezcla de ficción literaria, porque hay tres personajes simbólicamente que llevan los nombres de las tres culturas, Mohammed, Jesús y el otro, y el judío. Pero la idea es transmitir este mensaje de convivencia que ha habido o de coexistencia en la España del andaluz, pero sin idealizar demasiado esta época. Sí, es difícil, pero creo que es nuestro papel, nuestro objetivo como cualquier hombre de cultura o cualquier intelectual. Yo creo que el cosmopolitismo, el ecumenismo, en fin, cualquier forma de coexistencia, de convivencia entre las culturas, tenemos que obrar, tenemos que trabajar para ello. Hombre, supone transmitir toda una cultura en otro idioma. Ayer dije que cuando escribía en español, pero no como un español. Es decir, mi idea cuando escribo es intentar escribir en español, pero con todas las vivencias que tengo al escribir, al producir en español. No, yo no escribo como un español. Me encanta esta frase. Yo soy argelino de nacimiento y español de reconocimiento. Ya, lo que pasa es que para mí, siempre lo digo, para llegar a la universalidad hay que escribir en estas lenguas fuertes. El inglés, el español, el francés. Siempre le digo que si escribimos en un idioma africano o en una lengua minoritaria como el amazigh o el bereber en Argelia, yo creo que es difícil escribir y llegar al público y a los lectores en ese idioma, vamos. La diáspora argelina es muy heterogénea. Me gusta recordar que el hecho de que el término diáspora es un término religioso, es el desplazamiento religioso de una comunidad hacia otro lugar. Se habla mucho de la diáspora judía, pero la diáspora argelina que vive en Francia es diferente de las diásporas que existen en otros lugares. Bueno, en Francia porque históricamente hay mucho más contactos con Francia por ser la antigua colonia, pero esencialmente y fundamentalmente sí tienen las mismas preocupaciones, y tanto la diáspora española o
o la que está en Canadá, en Estados Unidos, como la de Francia, tiene las mismas preocupaciones y representa más o menos a Argelia. Muy poca, muy poca. Creo que es el contrario que ocurre, es decir, que el argelino tiene más contacto y más interés por todo lo español, no solo por el Real Madrid y el Barça, pero también por Julio Iglesias, por Manolo Escobar, por Manolete, en fin, una serie de la cultura. Argelia está totalmente impregnada de la cultura española. Lo contrario, desgraciadamente, es, yo creo que si preguntamos al español medio lo que sabe de la cultura argelina o lo que sabe de la literatura argelina, yo que serían muy pocas cosas. Si preguntamos a un argelino nombres españoles, te podría citar 3, 4, 5, pero lo contrario, si salimos en la calle y preguntamos algún nombre de la cultura argelina, que sea un cantante o un escritor, yo creo que sería muy poco. Y es normal porque la cultura española es tiene un auge mucho más importante que la argelina. No, yo creo que tienen fundamentalmente las mismas preocupaciones. Es el Islam, la mujer, la situación de la mujer, el pasado colonial, más o menos son las mismas preocupaciones. Pero cuando lees a Tahar Ben Jelloun, por ejemplo, en el escritor marroquí, o Rachid Boujedera, el escritor argelino, más o menos son las mismas preocupaciones. El Islam, la situación de la mujer, la relación que ha tenido con la antigua colonia, con Francia, son las mismas preocupaciones, creo. Sí, ya está Túnez, yo creo. Tanto Marruecos, Argelia como Túnez tienen las mismas preocupaciones literarias. Bueno, los clásicos, nuestros clásicos, que sería primero para mí, yo creo que si algún español me preguntara sobre los autores que son básicos para conocer la literatura argelina, yo empezaría primero por Kateb Yassin, que ha escrito una obra que es la obra fundadora un poco de la literatura, que se llama Nejma, que es un poco una especie de metáfora sobre Argelia. Nejma quiere decir estrella en árabe. Entonces, Kateb Yassin, Mohamed Dib, que son escritos que han fallecido. De los que viven actualmente, Rachid Boujedera, Rashid Mimouni, que ha fallecido. Y de las mujeres, podríamos hablar de Asia Jabbar, de Ahlam Mustghalmi, de literatura. Lo que pasa es que en Argelia se hace una diferencia entre literatura de expresión francesa y expresión árabe. Son los autores que acabo de citar, todos escriben en francés, pero en árabe tenemos a Tahar Wottar, tenemos a Abdelhamid Ben Hadouga. Más o menos son estos. Y los nuevos, hay los nuevos que son un poco que están de moda en Argelia, a Kemal Daoud,
y a Boualem Sansal, que son escritores que Kamel Daoud, que ha sido finalista del premio Goncourt en Francia, y Boualem Sansal, que es un opositor al régimen argelino y que vive en Francia. Lo he leído esta mañana, acaba de tener lo que se llama en francés le Prix Méditerranée, el premio Mediterráneo. Más o menos esos son los autores que hay que conocer en la literatura argelina.